¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a reaccionar hoy a un video del pastor Polo, Luis Polo. Ya he hecho otro anterior por este mismo tema, ¿no? El tema de la unicidad y cómo él ve la Trinidad. En este video él habla con otra persona que explica el tema de la Trinidad y él no logra comprender. El pastor Luis Polo es un tipo que se lo ve muy macanudo, que tiene muchas ganas de explicar su mirada, ¿no es cierto? Yo le tengo gran respeto, pero me parece que es paradigmático en cuanto a mostrar estos errores unicitarios, o por lo menos desde su mirada, ¿no? Me parece que es interesante porque creo que luego de haber visto, hablado con unicitarios, él reúne un poquito los errores comunes, ¿cierto? Este tema de reunir errores comunes, problemas de comprender la Trinidad, que seguro que no es fácil, y entonces cae en algunos temas que puede ser lindo explicarlos un poco para aquellos que por ahí piensan de esta manera y no se dan cuenta de algunas cosas, simplemente para ayudar un poco a clarificar algunos temas de cómo se manifiesta Dios, cómo se muestra Dios a la humanidad, este tema teológico, el tema de las hipóstasis, las personas, el homoousios, el tema de la misma sustancia, cosustancial, son temas que obviamente hay que hacer un esfuerzo para superar algunas formas muy terrenales de ver el asunto. Vamos a escucharlo, vamos a ir viendo qué dice, vamos a ver si puedo en algún punto poner un poquito de luz sobre este tema. Vamos a escuchar hoy a Luis Polo, vamos a ver qué nos dice. En el día de hoy vamos a realizar un estudio sobre Timoteo capítulo 3 versículo 16, donde dice Dios fue manifestado en carne. He escuchado por algunos trinitarios que cuando se dice Dios fue manifestado en carne, ya que la palabra manifestado es un verbo, ¿no? Manifestar es un verbo que está en auristo pasivo. Y entonces algunos trinitarios manifiestan que esto es razón suficiente para creer y enseñar que alguien manifestó a Dios, ¿cierto? Alguien manifestó a Dios. Y este alguien es el Padre. Vamos a ver un poquito esto, ¿no? El tema de manifestar a Dios. Manifestar es una acción que solo Dios puede realizar. El hombre puede crear, pero solo Dios manifiesta. ¿Por qué solo Dios manifiesta? Porque Dios manifiesta, trae a la existencia lo que no existía, manifiesta lo no manifestado. Por eso, el punto clave es Dios realizando determinadas acciones que solo Dios puede realizar. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Hay un solo Dios. Dios manifiesta a Dios de determinada forma. Dios manifiesta a Dios de determinada forma. Cuando Dios manifiesta al Verbo encarnado, el Verbo es Dios, porque el Verbo es parte de la divinidad, ¿no? En el principio era el Verbo estaba junto a Dios, en prostonteón, vuelto hacia Dios, y el Verbo era Dios. Y ahí tenemos dos personas de la Trinidad, Dios Padre y Dios Verbo. Luego, Dios Espíritu Santo. Pero por lo menos en Juan 1 ya tenemos dos personas, hipóstasis del Dios único. Cuando se dice Dios es Yahvé. Vamos a continuar, a ver si vamos accediendo a esto, ¿no? Es el Padre. Entonces, Él dice, si es Dios, es el Padre, ¿no? Ahí está el punto del error. Arrancamos mal, o sea, arrancamos mal. El momento que él identifica a Yahvé únicamente con el Padre, partimos de un error.
ya estamos partiendo de un error. Yahvé es Yahvé y Yahvé son los tres, Dios Padre, Dios Verbo y Espíritu Santo. ¿No? Si me trae una caja con Yahvé y yo abro la caja de Yahvé, me voy a encontrar Dios Padre, Dios Verbo y Dios Espíritu Santo. Cierro y es Yahvé. ¿Quién es Yahvé? Dios. Si puedo hablar solo con Dios Padre y le digo, mira, Dios Padre, esto, aquello, ¿con quién estoy hablando? Con Dios. Ahora, si hablo con el Verbo, mira, Verbo, lo que pasa que necesito que esto, aquello, ¿con quién estoy hablando? Con Dios. Y si se me presenta todos los dones y todo lo que hace el Espíritu Santo, intercede por nosotros con sonido, ¿quién lo está haciendo? Dios. Entonces, cuando se dice Dios, no se puede directamente asumir que ese Dios del cual se está hablando es Dios Padre. Porque se partiría de un error. Cuando se dice Dios, es Yahvé. Y Yahvé puede ser Dios Padre, Dios Verbo y Espíritu Santo. Y si no, los tres juntos. Entonces, seguimos. Eso lo vamos a desarrollar en el día de hoy. Vamos a desarrollar esta temática, será de gran bendición. He traído dos videos realizados por trinitarios. Y los vamos a escuchar, los vamos a analizar y realmente esto va a ser de mucha, pero mucha bendición. Vamos a ver los videos. Vamos a ver este primer video. Este video que él toma es de otra persona, de Luis Reyes. Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. En este día voy a presentar un estudio sobre el texto de 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Este es un texto que seguidamente vemos cuando hablamos con nuestros amigos los universitarios. Entonces aquí les voy a hacer una pregunta a los universitarios y quiero que estudien este texto y que consideren qué es lo que voy a argumentar y presentar en este video. El texto lee así: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido... Ok, una de las cosas que nosotros debemos analizar es la pregunta que está en pantalla. Observen lo que Luis Carlos Reyes ha colocado en pantalla. ¿Quién manifestó a Dios? En Timoteo 3:16, ¿verdad? Y al Hijo de Dios en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. Pensemos un poquito, ¿cierto? ¿Quién manifestó a Dios en 1 de Timoteo 3:16? ¿Quién? Dios. Solo Dios puede manifestar. ¿Y Dios manifiesta a Dios? En un punto sí, o sea, es Dios manifestando al Verbo encarnado. Ahora, sabemos perfectamente por Juan 1 que la palabra de Dios es el Verbo. Y la palabra de Dios es Dios, ¿no? La palabra estaba vuelta a Dios y la palabra era Dios. Pero es el Verbo. Es lo que llamamos la segunda persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Verbo y Espíritu Santo. ¿Dios manifestó a Dios encarnado? Y sí, no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque solo Dios manifiesta. Y lo manifiesta por su palabra, el Verbo. Y el Verbo encarnado es Jesús. Jesús es el Verbo encarnado. Por otro lado, cuando Jesús es encarnado, cuando Él está encarnado como Jesús, el Verbo dejó de existir, no está más, se anuló completamente al Verbo. ¿Qué pasó con el Verbo mientras Jesús está siendo manifestado en carne? ¿Qué pasó con el Verbo? ¿No está más? Como los chicos, no está más. Chefe, como dicen los chicos. El Verbo sigue estando, existiendo, sosteniendo el universo y manteniendo todo funcionando. El Verbo nunca deja de actuar como divinidad. El universo sigue andando, el sol sigue saliendo, el viento sopla, las plantitas crecen. O sea, Jesús, el Verbo, es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que sostiene mientras tanto. ¿Acaso el Verbo dejó de trabajar mientras Jesús era manifestado en carne? No. ¿Y quién manifestó al Verbo en carne? Dios. No, pero no puede ser. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios esté ahí y esté acá? ¿No es omnipresente Dios? Entonces, si es omnipresente y puede estar en todas partes, puede hacer lo que quiera, cuando quiere y como quiere, Dios manifiesta
a través de su palabra. ¿Quién es Dios? Volvamos al principio. Yahvé. ¿Y quién es Yahvé? Dios Padre, Dios Verbo y Espíritu Santo. ¿Quién manifiesta el Verbo? El Verbo, la palabra de Dios que manifiesta. ¿Quién le da la instrucción? Dios Padre, que le dice, mira, anda por favor y encarná terrenalmente, cumpliendo los roles de la divinidad en la historia de salvación, el munera divinitas in historia salutis, anda y haz lo que hemos pensado o he pensado como Dios Padre, qué sé yo. Entonces le dice, anda y hacelo. Entonces la palabra de Dios manifiesta la encarnación del Verbo de Dios. No hay ningún problema. El problema lo tienen cuando lo piensan de manera terrenal. No, si yo estoy acá, ¿cómo voy a estar allá? Y voy a estar ahí, y voy a estar acá. Y además voy a estar, ¿no? O sea, dice, no puede ser. No puede ser. Entonces tiene que ser que Dios Padre manifestó al Hijo. ¿O qué? O se puso una careta para ser hijo. Al terrenalizar la divinidad, al humanizar la divinidad, al bajarla tan a tierra, se pierden temas propios de la divinidad. La divinidad es omnipresente y omnisciente, hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. Porque todo es de ella y ella hace lo que quiere, la divinidad. Así que ¿puede la divinidad manifestarse terrenalmente a sí misma? Y sí, no veo el inconveniente, no hay ningún problema. Porque es el Verbo de Dios que manifiesta la encarnación de sí mismo. Porque Él es la palabra de Dios que manifiesta. Así que no hay ningún problema en ello. Sigue siendo Dios, sigue siendo Yahvé, y no hay problema. Por eso esta pregunta que Él hace aquí, ¿no es cierto? Que lo hace Luis Reyes para explicar el tema de las personas. ¿Quién manifestó a Dios en 1 Timoteo? Él dice, Luis Reyes dice, otro, para decir que hay una separación en las personas de la Trinidad, pero como al parecer, según Polo, lo que él muestra aquí de Reyes, es como que no ha terminado de explicarlo bien, o lo explicó desde una posición muy trinitaria, sabiendo bien de qué está hablando. Y entonces Polo queda como que, ¿de qué está hablando este tipo? No tengo idea, vamos a verlo, vamos a verlo. Entonces él va a utilizar esos dos versículos para mostrar que en Timoteo 3:16 alguien distinto a Dios lo manifestó. Ya uno puede ver la inclinación. Fíjense que él piensa que hay alguien distinto, cree que Reyes está diciendo que alguien distinto a Dios está manifestando. Tal cosa no existe, no puede ser. El trinitario no va a pensar jamás eso. Simplemente que el trinitario tiene en mente las tres personas de la divinidad y el pensamiento abstracto de los distintos lugares, los distintos situaciones trascendentales de encarnación y de presentación y de manifestación, ¿no? Por eso hay que trascender un poquito el tema de lo puramente terrenal, ¿no es cierto? Vamos de vuelta. Inclinación monoteísta del señor Luis Carlos Reyes. Porque cuando uno pregunta quién manifestó a Dios y uno dice, hay otro o hay alguien distinto al Dios manifestado, significa que ese alguien es otro Dios, ¿cierto? ¿Cierto? No, no es cierto. ¿Cierto? Dice él. No, la verdad que no. Lamentablemente, Luis, Polo, no. Me pasa que él lo está entendiendo mal porque tiene una parte de errores. Sale ya de arranque de manera equivocada. No está entendiendo, no lo logra comprender y por lo tanto no entiende lo que Reyes presenta. Por ahí yo veo lo que él muestra de Luis Reyes. Tal vez Luis Reyes lo haya mostrado perfectamente bien y él no lo ha podido comprender. Sigamos. ¿Quién manifestó a Dios? Esa es una pregunta que el señor Luis Carlos Reyes debería responder. ¿Quién manifestó a Dios? ¿Lo manifestó otro Dios? Ahora, si el señor Luis Carlos Reyes lo que pretende es que cuando se usa la palabra Dios, aplicárselo
a una persona en particular, en este caso a la segunda persona de la Trinidad, significaría que también nosotros podemos utilizar la palabra Dios para aplicárselo a la primera persona de la Trinidad. Fíjense que él dice, si puedo aplicársela al verbo, entonces puedo aplicársela a Dios Padre. Pero la Biblia no dice eso, Luis. No lo dice. ¿Por qué no lo dice? ¿Qué dice Génesis 1? Bereshit bara Elohim. ¿Qué dice? En el principio, Bereshit bara manifestó Elohim, Dios. Manifestó. Juan 1, en el principio era la palabra estaba vuelta hacia Dios y la palabra era Dios. ¿Qué palabra? La que manifestó. Entonces, ¿quién manifiesta a Dios? La palabra que manifiesta. ¿Quién es la palabra que manifiesta? El verbo, la palabra de Dios, que manifiesta. Entonces no podemos volver al Padre. Aunque el Padre y el verbo sean Dios, todo es Dios, en realidad el que manifiesta es el verbo. Todo lo ha hecho por él y sin él nada existiría, recordemos, ¿no es cierto? Vamos a recordar. Sigamos. El cual sería el Padre. Entonces, en este sentido, uno puede decir, Dios, refiriéndose al Padre, manifestó a Dios, refiriéndose al Hijo. ¿Usted se siente cómodo con eso? No habría problema, Luis, pero en realidad no es así, porque el que manifiesta es el verbo. ¿No es cierto? Él dice, ustedes no se sienten cómodos con eso, ¿no? Porque está haciendo una pregunta retórica. ¿Ustedes se sienten cómodos con eso? Porque está mal, Luis. O sea, el que manifiesta es el verbo. El verbo manifiesta. Porque es la palabra de Dios que manifiesta. Y manifiesta al verbo encarnado. ¿Quién manifestó? El verbo encarnado, manifestado, es manifestado por la palabra, que es el verbo divino, el verbo de Dios, que es el que manifiesta. Entonces, no hay conflicto. Él cree que hay un conflicto. ¿Cómo Dios va a manifestar a Dios? Y sí es Dios. ¿No es Dios Jesús? Sí. ¿Y no fue manifestado en carne? Sí. ¿Por quién? Por el verbo. Pero Jesús, ¿no es el verbo encarnado? Sí. ¿Y entonces qué problema hay? No hay ninguno. Él cree que sí. Pero en realidad no hay ningún conflicto. El tema es creer que hay un conflicto. Porque cree que Dios está limitado. Pero el verbo no tiene ninguna limitación. El verbo es manifestado en carne. Está perfecto, está muy bien. ¿Dios ha manifestado el verbo en carne? Sí. Perfecto, no hay ningún problema. ¿Dios manifestó a Dios? Porque la pregunta es, ¿quién manifestó a Dios? ¿El Padre manifestó a Dios? Ahora, si el Padre es una persona distinta que ejecuta la acción de manifestar a Dios, refiriéndose a la segunda persona de la Trinidad, eso significaría que el Padre es el mismo Dios del Dios manifestado, o dicho de esta manera, el Padre es el mismo Dios de ese Dios que Él manifestó. Porque la pregunta es clara, ¿quién manifestó a Dios? ¿Quién manifestó a Dios? Si los trinitarios quieren tomar la palabra manifestado, ya que se encuentra en voz pasiva, para decir que alguien distinto manifestó a Dios, entonces realmente es una pregunta que los trinitarios deberían responder. ¿Quién manifestó a Dios? Si ellos dicen... Ya te la respondí, ¿no es cierto? Ahora él va a decir, si dicen esto, dicen aquello, si dicen lo otro. Bueno, el problema es que él está trabado. Ya hice un video el otro día viendo otro análisis de él también sobre este mismo tema y queda trancado en los parentescos terrenales. Que si es el padre, que si es el hijo, que si es el hermano. No logra superar estos temas de cómo Dios presenta a la divinidad hacia la humanidad, ¿no? Con esta jerarquía divina que nos muestra Jesús, de que el Padre es mayor que yo, ¿no es cierto? Pero yo y el Padre somos uno, Ejad. Son temas muy complejos de realidades trascendentales que Jesús las baja a una cuestión de chicos en un jardín de infantes, ¿no es cierto? Mi papá, yo soy el hijo, pero Dios es Padre, y la verdad que no. Y Dios es Hijo, y la verdad que no.
si vamos a un nivel de, ¿no es cierto?, teología profunda en una fe adulta. Hijo, padre, hermano, son temas de la tierra, terrenales, de temas de personas que tienen hijos y tienen padres. Pero Dios trasciende en todo eso, está mucho más allá. Por supuesto que para la cristiandad es fácil, más sencillo entender al Hijo de Dios, ¿no? Será llamado Hijo de Dios, le dijo el ángel a María, ¿no? Y Dios Padre, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. Es más fácil que arrancar con un tema así abstracto y complicado, ¿no? Del Padre, del Verbo, Entonces vamos por lo más sencillo. Dios así lo ha presentado de manera sencilla. Dicen, el Padre manifestó a Dios, entonces nosotros deberíamos preguntarle, ¿el Padre es un Dios distinto al Dios manifestado? Ahora, si ellos lo que... Ven que no logra comprender esto, ¿no? Entonces él dice, la única forma de que Dios manifieste a Dios es que son dos dioses distintos. Lo cual no es necesario. No es necesario y es imposible, porque no hay dos dioses distintos, hay un solo Dios. Entonces eso no es posible. No es posible y tampoco es lo que el trinitario está pensando. En ningún momento el trinitario va a pensar una cosa como esa, ¿no es cierto? No, ¿a quién se le ocurre? A nadie. Bueno, no a nadie. Por ahí a algunos puede ocurrírsele eso. que quieren decir es que el Padre manifestó a Dios, refiriéndose ese Dios a la segunda persona de la Trinidad, entonces significa que nosotros también pudiéramos utilizar la palabra Dios para referirnos a la primera persona de la Trinidad, el cual sería el Padre, y quedaría de la siguiente manera: Dios, refiriéndose al Padre, manifestó a Dios, refiriéndose al Hijo. Bueno, no es cierto? No. ¿Por qué no? Porque el que manifiesta es el Verbo. Volvemos al principio. ¿Por qué? Y porque para eso Dios separó, ¿no es cierto?, Espíritu Santo, Dios Padre y Dios Verbo. Si el Padre hubiera manifestado, entonces el Verbo no hubiera tenido trabajo, qué sé yo, ¿no? Para hablarlo de manera sencilla. ¿Quién manifiesta? La palabra de Dios. Entonces, ¿quién manifiesta al Verbo encarnado? La palabra de Dios. ¿Quién? La segunda persona de la Trinidad. Dios manifiesta a Dios y Dios camina entre los judíos y Dios asciende al cielo con Dios. Yo y el Padre somos ejad. Vuelvo al Padre. Dios volviendo con Dios. No, pero no puede ser, diría el señor Luis Polo. Eso no es posible. ¿Cómo un Dios va a volver con otro Dios? Obviamente, ¿no es cierto?, que cuando vamos a Yahvé, es un Dios, el único, no hay otro, ¿no es cierto? Fuera de mí no hay otro Dios, ya lo dijo Yahvé 1.000.000 de veces. Entonces, pero hay que hacer un esfuerzo para comprender las personas de la Trinidad, porque Dios se ha mostrado a la humanidad de esa manera, no porque a nosotros se nos ocurrió, sino porque Dios se ha mostrado así. ¿Cierto? Yo no tengo la culpa. ¿No? En el principio Dios manifestó y Juan 1 dice, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, estaba vuelta hacia Dios, estaba separada de Dios. Por él fue todo manifestado y sin ella nada hubiera habido. ¿Qué va a hacer? No. Lo que pasa es que es difícil. Sí, bueno, no es intuitivo y no, la verdad que no. Digamos. Sea como sea, la Trinidad tendría un grave problema. Pero vamos a seguir escuchando el video y lo vamos a analizar. En este video. El texto lee así: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Reina Valera Antigua. Este es un texto que los unitarios seguidamente citan cuando hablan con nosotros. Ellos piensan que de alguna manera este texto está contradiciendo la doctrina de la Trinidad, pero no lo hace en ninguna manera. La mayoría de los unitarios no tienen ninguna idea de que aquí, en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, donde dice Dios ha sido manifestado en carne, en el griego se usa el verbo ephanerothe. Él fue manifestado y viene de ephanero, yo manifiesto. Este verbo ephanerothe aquí se codifica. Bueno, él dice que los unicitarios no tienen conocimiento o no tienen idea de que este verbo está en voz pasiva. Sí, los unicitarios si tenemos conocimiento de tal cosa, sabemos que es un verbo que está en aoristo pasivo. Lo que la unicidad entiende es que este verbo que
que está en auristo pasivo, no puede ser interpretado de la manera tan atrevida que lo hace el mundo trinitario, en este caso el señor Luis Carlos Reyes, y de eso voy a presentar muchas evidencias y fuertes evidencias para echar por tierra esta posición que lamentablemente tiene el señor Luis Carlos Reyes. Lingüísticamente como tercer persona singular, aorristo indicativo de voz pasiva. ¿Pero qué es lo que significa esto de voz pasiva en el griego? Bueno, cuando hablamos de la categoría de voz en la gramática griega, hablamos de la propiedad del verbo que indica cómo el sujeto está relacionado con la acción o estado o expresada por el verbo. En general, la voz del verbo puede indicar que el sujeto está haciendo la acción, activo, recibiendo la acción del verbo, pasivo, o ambas, haciendo y recibiendo, al menos los resultados de la acción, como le llaman la voz media. Bueno, en cuanto a la voz activa, vamos a hablar un poquito de esto. En general, puede decirse que en la voz activa el sujeto realiza, produce o experimenta la acción o existe en el estado expresado por el verbo. Y ahorita les voy a dar un ejemplo. En cuanto a la voz pasiva, en general se puede decir que en la voz pasiva el sujeto se actúa sobre o recibe la acción expresada por el verbo. Por ejemplo, si yo dijera Felipe golpeó a Miguel, aquí el sujeto es Felipe y Felipe hace la acción de golpear a Miguel. Entonces este es un ejemplo de la voz activa. Felipe golpeó a Miguel. Ahora déjenles ver un ejemplo de la voz pasiva. Felipe fue golpeado por Miguel. Aquí el sujeto Felipe recibe la acción de golpear de Miguel. Esto se conoce como la voz pasiva. Bueno, entonces nuevamente el uso más común de la voz pasiva en el griego es para indicar que el sujeto recibe la acción del verbo. Bueno, ¿por qué es esto importante? Porque en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, el verbo que se usa, ephanerothe, fue manifestado, se codifica lingüísticamente como la tercera persona singular, aorristo indicativo de voz pasiva. Entonces, como el verbo ephanerothe está en la voz pasiva, la acción del verbo de manifestar fue hecha no por el sujeto, sino al sujeto, por alguien que manifestó a Dios en carne. Por alguien que manifestó a Dios en carne. Fíjense, ¿no? Este tema, este muchacho Reyes lo mira desde un punto trinitario donde no hay ningún conflicto. Sin embargo, esto que está diciendo Reyes, a Luis Polo le hace ruido por todos lados, ¿no es cierto? Porque cómo alguien ha hecho algo sobre Dios. No puede ser, porque ¿cómo? Dios va a hacer algo sobre Dios. No puede ser. Bueno, para el Trinitario no hay ningún problema, porque el Verbo encarnado es Dios, el Verbo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, no hay ningún conflicto, no hay ningún problema. Lo que pasa es que desde la mirada de Luis Polo, eso es un drama. O sea, no logra cerrar la cuestión. Para él es algo imposible. ¿Cómo Dios va a hacer algo sobre Dios? Bueno, justamente porque no está comprendiendo los niveles de la Trinidad, la manifestación, no comprende la manifestación, lamentablemente no está entendiendo las personas de la Trinidad. Y no está entendiendo que Dios, siendo uno solo, se manifiesta en tres. Que es omnisciente, que es omnipresente y que Él hace cosas sobre sí mismo porque el Padre envía el Verbo y el Verbo se manifiesta en carne siendo Jesús, pero sin dejar de ser el Verbo. Y ahí ya entramos en un tema que ya no, se le queman los papeles, o sea, ya se le prendió fuego todo. ¿Cómo el Verbo va a seguir sosteniendo? Porque yo quisiera escucharlo a Luis Polo hablando de esto, ¿no? El tema de sostener el universo mientras camina con los galileos por la playa. Imposible. ¿Cómo Dios va a estar ahí, va a estar acá, va a estar allá? No puede ser, no puede ser. Bueno, sí puede ser. En la Trinidad no hay ningún problema, no hay ningún problema. No hay problema, como dicen. ¿Cierto? Entonces, la acción de manifestar es, en este caso, es aplicada a Dios. Dios recibe la acción de ser manifestado. Entonces, Él dice, alguien distinto debió de manifestar a Dios. Entonces uno se pregunta, ¿quién manifestó a Dios? ¿El Padre? ¿El Padre manifestó a Dios? Entonces tendríamos otra pregunta. ¿El Padre, que es Dios, manifestó a otro Dios? Sería una pregunta. Otra. Ven el conflicto instantáneo, ¿no? O sea, al partir de un error no se puede llegar a una conclusión válida, ¿no? Él está partiendo de un error, hace una pregunta equivocada, pregunta algo que no tiene sentido para el trinitario y obviamente que no va a conseguir una respuesta que él espera, porque la pregunta está mal planteada. En realidad la pregunta no existe. La pregunta no existe. ¿Puede Dios manifestar a Dios?
En el sentido de encarnación del verbo, sí, por supuesto, está manifestándose como persona y sigue siendo Dios. Entonces Dios manifiesta al verbo encarnado, porque Jesús es Dios y Jesús es el verbo encarnado y el verbo es Dios. Sin meterlo al Padre en el camino y sin meterlo al Espíritu Santo en el camino, con el verbo y Jesús ya tenemos a Dios manifestando a Dios, porque es el verbo manifestando a la manifestación del verbo que es Jesús. Puede parecer muy complicado, pero en realidad es súper sencillo. Es el verbo que se encarna terrenalmente y la encarnación terrenal del verbo es Dios y el verbo es Dios. No es necesario meter ni al Padre ni al Espíritu Santo. No es necesario. No hay contradicción, no hay conflicto, no hay ningún problema. Porque son dos realidades distintas. La de Dios en el reino celestial, como le quieras llamar, pensemos, ¿no es cierto?, que es un tema otra vez muy complejo. Dios, la divinidad, el verbo formando parte de la divinidad que va a manifestar, a encarnar a sí mismo como persona para la historia de la salvación. Y ahí va a estar Jesús, que va a ser encarnado por medio del Espíritu Santo, como lo vemos en el Evangelio, pero es Dios manifestándose en carne y siendo Dios, Jesús. O sea, no hay conflicto. Es complicarla porque no Otra pregunta sería, ¿el Dios manifestado es el mismo Dios que manifestó refiriéndose al Padre? No. Eso sería segunda pregunta. Ahí estamos en el problema, ¿no? No es el Padre. Eso es lo que él no logra separar. ¿Por qué el Padre? Solo porque es Dios, ya tiene que ser el Padre. Bueno, él no logra separar esto, ¿no? Si hablan de Dios, es el Padre. Pero si hablamos del Padre, damos por hecho que existe el Verbo y el Espíritu Santo. Si no, no sería Padre, sería Yahvé. En el momento en que decimos Dios Padre, ya estamos entrando en la Trinidad. Dios Padre, Dios Verbo y Espíritu Santo. Si no queremos entrar en la Trinidad, vamos a Yahvé. Es Yahvé, 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 Yahvé. Y ahí también está perfecto. Yahvé manifiesta a Yahvé encarnado, porque Dios es Yahvé. Es Dios. Una de las personas de la Trinidad. Perfecto, pero es Dios. Y Dios no es Yahvé, es Yahvé. La macana acá es que él identifica a Dios con el Padre. Y ahí estamos teniendo este problema, ¿no? Que si él quiere decir, bueno, Dios Padre es el único, tiene que decir Yahvé, para no meter la pata y no confundir. Pero en el momento en que él dice Dios Padre, ya está dando lugar a entrar a la Trinidad. Dios Padre, Dios Verbo y Espíritu Santo, porque el Padre es el Padre del Hijo y el Hijo es el Hijo del Padre. Y eso es trinitario. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Si vamos a hablar de Dios Padre, ya estamos en el terreno de la Trinidad. Si no, decimos Yahvé. Nos quedamos en Yahvé y Dios, 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 Dios. Ya no hablamos ni siquiera del Espíritu Santo, porque si no, ¿cómo explicamos? Si decimos Yahvé y luego hablamos del Espíritu Santo, volvemos a entrar en el terreno de la Trinidad. Dios Padre, Dios Verbo y Dios Espíritu Santo. Lo que pasa es que la Biblia es trinitaria. Por eso se habla de Yahvé y se habla del Ruach HaKodesh, se habla del Ruach HaKadosh, y en el Nuevo Testamento directamente ya se habla del Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento ya se hablaba de que este será mi hijo, yo seré para él un padre. O sea, ya venía prefigurándose, ya se venía hablando de la Trinidad, pero no tan claramente como en el Nuevo Testamento. Por eso el tema es, si él va a hablar solo de Dios, tiene que hablar solo de Yahvé. Pero ahí tiene que olvidarse del Ruach HaKodesh, el Ruach HaKadosh, el Espíritu de Santidad, el Espíritu de Dios, porque si no, ya entramos en el terreno de la Trinidad otra vez. Tercera pregunta, si la palabra Dios de Timoteo 3:16 quiere ser aplicado a la segunda persona de la Trinidad, quiere decir que el mismo sustantivo Dios puede ser aplicado a la primera persona de la Trinidad. Significaría entonces que pudiéramos decir Dios, refiriéndose al Padre, manifestó a Dios, refiriéndose al Hijo. Todas
Volvemos y dale una y otra vez, ¿no? Él no logra superar lo del Padre, es Dios que manifiesta al Hijo. No, el Padre no manifestó al Hijo. Se habla de una manera tal como para más o menos acercarnos a la idea de haber engendrado al Verbo en la eternidad, ¿no? Ese Verbo engendrado por el Padre en la eternidad. Que como que nunca tuvo un principio. Es una forma de tratar de acercarnos a una idea muy compleja. ¿Por qué Dios Yahvé separa tres personas, ¿no? Padre, Verbo y Espíritu Santo. ¿Por qué? No sabemos. Lo que sí sabemos es que lo hizo, porque lo muestra y porque se referencia a eso todo el tiempo. Pero el Padre no manifiesta al Hijo. Eso es un error. No, está equivocado. Estas preguntas son un grave problema para el mundo trinitario. Inclusive, la sola pregunta que ellos están realizando es un problema para ellos, porque tendríamos que pensar que hay alguien distinto a Dios quien lo manifestó. Y la pregunta ¿es otro Dios? ¿Cierto? Pero vamos a seguir escuchando. Entonces, hagamos esta pregunta. En 1 Timoteo 3:16, donde dice que Dios ha sido manifestado en carne, ¿quién fue el que manifestó a Dios en carne? Sería una excelente pregunta. ¿Quién manifestó a Dios? ¿O de cuántos dioses estamos hablando? ¿Cierto? ¿De cuántos dioses estamos hablando? Porque si hay un alguien distinto al Dios de Timoteo 3:16 que lo manifestó, entonces ya estaríamos en politeísmo. Y si el Dios que manifestó al Dios que encontramos en Timoteo 3:16 es el mismo Dios, entonces ¿cómo Dios puede manifestarse a sí mismo siendo dos personas distintas? Ven que no logra comprender que Dios es Dios. Y Dios es Yahvé. Dios es Yahvé. Y Yahvé se presenta como Dios Padre, Dios Verbo y Espíritu Santo. Una vez más lo decimos. ¿Dios está manifestando a Dios? Sí, Luis, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es el Verbo, que es Dios, manifestándose en carne, Jesús. El Verbo encarnado. ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Y el Verbo es Dios? Sí. ¿Y Dios se manifestó a sí mismo? Y en un punto, sí. Porque Yahvé ha manifestado a Dios en carne, terrenalmente, al Verbo encarnado, el Verbo divino hecho carne. ¿Y Jesús es Dios? Sí. ¿Y el Verbo es el que manifiesta? Sí. ¿Y el Verbo es Dios? Sí. No hay problema, Luis, no pasa nada. O sea, no hay contradicción, no hay conflicto, para nada. Porque aquí encontramos el sustantivo Dios, ¿cierto? El sustantivo Dios. La idea está muy clara, que Dios recibe la acción de ser manifestado. Dios recibe la acción. ¿De quién la recibe? Del Padre que es Dios. El Padre que es Dios manifestó a Dios. ¿Se siente usted cómodo con eso? Pero como está la voz pasiva, ¿quién fue el que lo manifestó? O sea, ¿quién manifestó a Dios? Para dar luz a este asunto, consideren lo siguiente. Los universitarios no tienen ningún problema con decir quién fue el que manifestó al Hijo en tales textos como primera... Ok, entonces fíjese el terrible error. Bueno, este es otro de los errores que ya vamos a encontrar del señor Luis Carlos Reyes. Él va a ser como un ejemplo, ¿no? Él va a aplicar primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, de la palabra manifestó, para aplicárselo tal cual como lo va a interpretar en primera de Juan 3:8 a Timoteo 3:16. Hacer eso realmente no es solamente no entender la gramática, es hacer eso no solamente no entenderla, sino que al mismo tiempo es atropellarla. Y no solamente es atropellar la gramática, es no entender el contexto donde se encuentra esa palabra. Entonces parece ser que el señor Luis Carlos Reyes utiliza la palabra, dice, aquí está la palabra en este texto, aquí está la palabra también en este texto, y entonces la vamos a interpretar de la misma manera. Veamos un poquito lo que dice el texto. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Está clarísimo, ¿no es cierto? No hay duda sobre eso. Ok. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Ok. El Hijo de Dios es el título que adquiere la manifestación del Verbo hecha carne.
¿quién manifiesta al Hijo de Dios terrenalmente, encarnado? Dios. ¿Cómo puede ser? Diría uno. No puede ser, no puede ser. Sí, es así. Porque ¿quién manifestó al Verbo hecho carne? Jesús. ¿Quién lo manifiesta? La palabra de Dios, el verbo que es el que manifiesta todo. Nada existiría si no es por el verbo. Y el verbo, cuando encarna, es Jesús. Jesús es la encarnación del verbo divino. ¿Quién es el verbo divino? Dios. ¿Quién es la encarnación del verbo? Jesús. Dios. ¿Quién es el Padre? Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. ¿Y quiénes son los tres? Yahvé. Yahvé es Dios Padre, Dios Verbo, diríamos Hijo, Espíritu Santo. No hay conflicto, está todo perfecto, no hay ningún problema. No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay cinco dioses, está todo perfecto. ¿Puede Dios manifestar a Dios? Totalmente, porque está cambiando de situación, de existencia, podríamos decir. Por eso se habla de manifestación, porque se manifiesta por la palabra. Dios manifiesta por la palabra. ¿Quién es la palabra? El verbo. Es sencillo, en realidad no es tan complicado. Por eso se habla de manifestación. Se manifiesta por la palabra. Bereshit bara Elohim. En principio Dios manifestó. Juan 1. En el principio era la palabra estaba vuelta hacia Dios. Ya tenemos separación de personas. Y la palabra era Dios. Ya está. O sea, no hay problema. Me encanta esto que dice Luis Polo porque es el paradigma de muchos problemas para entender la Trinidad y por eso justamente lo estoy aprovechando hoy porque me parece que esto puede aclarar alguna duda, alguna inquietud de gente que tiene este mismo conflicto, ¿no es cierto? ¿Cómo? No se entiende. ¿Cómo puede ser que Dios manifieste a Dios? Sí, no hay ningún problema. Ningún problema. Ojo con eso, porque las palabras tienen su contexto y el contexto es lo que nos ayuda a entender la manera de interpretar dicha palabra dentro del texto y su contexto. Cosa que el señor Luis Carlos Reyes, obviamente él no va a hacer en este video, pero aquí lo vamos a educar, aquí le vamos a enseñar y no se pierda toda esta enseñanza que vamos a dar en el día de hoy porque será de mucha bendición. Juan capítulo 3, verso 8. Este verso dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Aquí donde dice que el Hijo de Dios se manifestó, ¿saben cuál verbo se localiza aquí? Se localiza efanebrode. Es el mismo verbo exacto que se localiza en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, y también está en la voz pasiva. Entonces, si los unitarios van a decir que fue Dios el que solo se manifestó en 1 Timoteo 3:16, por la misma lógica tendrá que concluir que fue el Hijo mismo que se manifestó. Pero ¿cómo se pudo haber manifestado el mismo Hijo de Dios como hombre si no existía antes de ser hombre? Según los unitarios. Es interesante que los unitarios... Observen la manera de interpretar la Biblia del señor Luis Carlos Reyes. Mire, últimamente cuando yo escucho los videos del señor Luis Carlos Reyes y cómo él interpreta la Biblia, me doy cuenta de su incapacidad, y no solamente de su incapacidad, sino de su afán de decir algo que la Biblia no enseña. No es que Reyes sea incapaz, lo que pasa es que el señor Luis Polo no logra comprender este tema de pensamiento abstracto que habla Reyes. Reyes por ahí le falta un poquito, tal vez a mi modo de ver, profundizar un poquito más para explicar más esto, ¿no? Este tema de que, claro, el verbo encarnado ya es el verbo encarnado, ya está. El que encarna el verbo es el verbo, ¿no es cierto? El verbo manifiesta al verbo encarnado. No es que el verbo encarnado manifiesta, no, el verbo encarnado es el verbo encarnado. El verbo manifiesta a Jesús, el verbo encarnado, pero es Dios manifestando a Dios. El verbo manifiesta la encarnación del verbo. Puede resultar raro y cuanto más lo hablamos parece más un trabalengua, pero en realidad es sencillo. La verdad que no es tan complicado.
volvemos a lo mismo, ¿cierto? El verbo, el que manifiesta la palabra de Dios, tiene que encarnar terrenalmente para ser persona, sin dejar de lado su divinidad. Entonces manifiesta la encarnación del verbo. Entonces la encarnación del verbo fue manifestada. ¿Por quién? Por el verbo. No es complicado. La verdad que no. ¿Qué sé yo? Me parece. Que la Biblia no enseña. Ahora, solamente póngase a pensar lo siguiente. Él está utilizando la misma palabra, ¿verdad? En Timoteo 3:16 para aplicárselo a este texto. Entonces, como aquí en este texto, ¿verdad? Aquí en este texto, él lo interpreta de que el Hijo fue manifestado, ¿cierto? Y que el Hijo recibe la acción. Entonces, él quiere aplicarlo a Timoteo 3:16 cuando la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne. Le voy a mostrar cuál es uno de los grandes problemas. Que está haciendo el señor Luis Carlos Reyes con esto. Pero vamos a seguir escuchando. Pueden aceptar que el Padre fue el que hizo la acción de manifestar al Hijo de Dios en 1 de Juan capítulo 3 verso 8 con el verbo pasivo ephanerothe. O sea, ellos pueden admitir que el Padre hizo la acción de manifestar al Hijo. Pero qué conveniente que cuando hacemos la misma pregunta de 1 Timoteo capítulo 3 verso 16, donde se localiza el mismo verbo exacto ephanerothe y hasta también de la voz pasiva, y cuando preguntamos quién manifestó a Dios en 1 Timoteo 3:16, ellos responden con decir que fue el Padre que se automanifestó él mismo, pero completamente ignoran que el verbo es pasivo. O sea, es decir, que el que fue manifestado por alguien más aparte del sujeto del verbo. Y es que viene el problema. Todavía el señor Luis Carlos Reyes tendría que preguntar si alguien distinto al Dios manifestado lo manifestó. Bueno, ya lo explicamos, ¿no es cierto? Yo creo que estamos dando vueltas como un perro antes de acostarnos, ¿no? Perro mordiéndose la cola, damos vuelta, damos vuelta, damos vuelta, damos vuelta. Me estoy mareando de hablar siempre lo mismo. Me marea, dijo. Estamos en la misma historia, vamos y venimos, damos vuelta, damos vuelta, damos vuelta. Estamos trancados ahí. No. La Trinidad es la forma correcta de entender a la divinidad. No hay vuelta porque si no, quedamos trancados en esto que queda trancado el señor Polo, que no logra comprender quién es quién, quién hace qué, por qué, cómo, cuándo, dónde. Yo creo que hasta acá llegamos. No hay más de esto mismo, sigue lo mismo, ¿no? Pin, dale, y dale, y dale, es lo mismo. No lo va a entender, por más que le demos una hora más de video, no hay forma, no hay caso. Así que vamos a pararlo acá, como hice la otra vez. Paramos acá, pero me gustaría que me dejen en los comentarios si creen que hay algo más para aclarar sobre este tema. No es, a mi modo de ver, no lo veo complicado. Tiene que salir de ese hueco en el que está. Tiene que salir de esa trampa en la que ha caído del Padre, Dios es el Padre y no logra salir de ahí porque, claro, yo lo entiendo, en algunos textos da la impresión de que cuando Jesús dice mi Dios, está hablando del Padre. Pero hay un contexto. Jesús está hablando desde su encarnación terrenal. Desde su encarnación terrenal está diciendo mi Dios y vuestro Dios. Para ese hombre encarnado, que es la encarnación del Verbo, Dios es el Dios de Jesús. Luego él dirá, mi Padre y vuestro Padre. Entonces él dice, voy a volver al Padre. Y entonces ahí hay que tratar de trascender este tipo de cosas para comprender el tema de la Trinidad. Él vuelve a Dios, vuelve al, ¿no? Padre, vuelve al, porque él es parte de la divinidad, vuelve a Dios, a Yahvé, donde está la Trinidad, Padre, Verbo, Espíritu Santo. ¿No? Parece un trabalengua esto. Bueno, paramos. Cuéntenme qué opinan, díganme qué les parece, si se entiende, si no se entiende, si seguimos dando vueltas sobre lo mismo. Les dejo un gran abrazo, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.